Este es el pasaje de la ferretería. Como ven, a mano izquierda. Luego ahora viene una tienda. Creo en continuación de la ferretería. Y aquí llegamos al destino. ¿Qué es? El estanco de tabaco. Que también es juguetería y papelería. Ya les dije que habían callecitas que comunicaban la calle del Sol con la calle del Agua. Ahora contigo. Aquí tienen a la calle del Agua, las dos calles más antiguas de la villa. Por aquí podemos coger otra callecita más que nos va a llevar a la calellina Les Indies Cailellines. Calellines le dicen porque es una calle muy estrechita. Coge un coche solo y apurado. Y aquí es donde empieza. Calellines Les Indies. Calellines Les Indies. Vamos por ella para casa. Aquí todavía cabe un coche y una persona, pero pronto verán que se va estrechando, que cabrá un coche a duras penas. Los muros son los muros típicos asturianos. De piedra. El portón de la Calellines.
A mano derecha tenemos el patio de la escuela privada de San Rafael. ¿Qué te pasa? Mira que dos edificios. ¿Qué te pasa? Dos edificios comunicados por una cristalera. Las cristaleras son típicas de Asturias. Y llegamos a la calle Nicolás Rivero. A mano derecha el pueblo, a mano izquierda la carretera Oviedo, que es donde vivimos. Para acá el pueblo y a mano izquierda buscando la carretera Oviedo, que es donde vivimos. Pues aquí me tienen con esta voz de Pato Donald. De Pato Donald o de no se sabe de qué, producto de una operación de laringe. Pero bueno, con ella he ido grabando todo el vídeo en colaboración con el canal de Alas de Colibrí y algo que se me pegará para mi canal también, que es el de Sunzundaba. Hemos pasado varios sitios importantes de Villaviciosa, el pueblo asturiano donde vivimos. Esperamos hacer muchos más vídeos. Hasta luego, nos vemos pronto. Chao.